Osvaldo, ¿cómo surge tu vocación por la abogacía? Que tengo entendido que no fue la primera. Sí. Bueno, mira, vos fíjate qué paradoja. Yo he sido muchos años director de una escuela secundaria, conozco la problemática de la adolescencia y de la parte secundaria, no solo por la experiencia con los docentes, sino mi propia experiencia. Y yo cuando egresé del colegio secundario no tenía una orientación muy clara. Es así como que no empecé estudiando abogacía, sino empecé estudiando ingeniería. Es larga la historia, pero justo me tocó una etapa muy difícil, digamos, de la historia política argentina, época de golpes militares y demás. Bueno, la facultad no tenía una actividad muy regular, digamos. Pero se sumó a otros cuestionamientos que yo me hacía y bueno, me di cuenta que no era mi vocación. Mi vocación no pasaba por ahí. Es así como tomé la carrera de abogacía con mucha pasión y bueno, y terminé la carrera en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, en la Universidad de La Plata. Y después seguí la carrera de doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales, que profundizaba sobre todo la parte social. Y bueno, y más adelante, en distintas circunstancias, ejercí la docencia como profesor. Y en La Plata recuerdo una experiencia muy importante que fue la de integrar un gabinete psicopedagógico en una escuela piloto que requerían de un abogado, más que nada para atender las cuestiones relacionadas con problemáticas familiares que podían tener algunos alumnos. Bueno, esa fue la experiencia en la parte docente y mientras tanto, paralelamente, sí, ejercía la profesión, hasta que en el año 1988 decidimos hacer un cambio, la familia, todos decidimos, o sea, básicamente con mi esposa, yo tenía una hija ya de casi 2 años y otra que estaba por venir, y decidimos venir acá a San Cayetano. Llegamos en marzo del año 1988. Previo a eso habías tenido una experiencia en un instituto de menores con seguramente realidades sociales complejas. Sí, muy complejas y bueno, que pueden dar lugar a un tratamiento bastante extenso, pero voy a tratar de ser sintético. Sí, en el año 1986 estaban las autoridades democráticas en nuestro país y por lo tanto en la provincia de Buenos Aires y llaman a concurso para cubrir cargos de directivos en institutos de menores. El perfil que requerían no era el del clásico directivo de un instituto de menores, sino un perfil más social, más afectivo, más de acercamiento. Y tuve la suerte de ser elegido junto con otros 2 o 3 más que también fuimos elegidos para ocupar cargos en distintos institutos de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, fue una experiencia muy fuerte porque se estaba conviviendo con problemáticas extremadamente duras. Y bueno, pero que me sirvió mucho para mi formación y para comprender a los demás, no solamente a los adolescentes. Te valiste seguramente del fútbol y del diálogo como herramientas para hacer. Sí, porque como te decía, yo percibía que requerían otro perfil, no el clásico que se asociaba a la dirección de un instituto penal de menores. Y eso encajaba conmigo, es decir, uno, más allá del cargo que ocupe, no puede traicionarse a sí mismo, porque es insoportable, por lo menos para mí, ejercer una función en forma distinta a lo que yo siento. Entonces, bueno, me di cuenta que los jóvenes que habían cometido hechos muy graves eran jóvenes, eran seres humanos y que por distintas circunstancias de la vida habían tomado un camino complicado, por decirlo de alguna manera. Involuntariamente muchas veces, por lo menos en el origen. Y llegando a la parte humana se podían lograr cosas que de otra forma no se podían lograr.
por eso te digo que fue una experiencia muy enriquecedora, con ellos convivía, con ellos charlaba, y también jugaba al fútbol, que a mí me conocen mucho porque acá en el instituto periódicamente jugaba al fútbol con los chicos, pero ya jugaba con estos otros jóvenes también, y era una forma de acercamiento y de conocimiento y de entablar otro tipo de relación. Más allá de cómo se está formado en la ley, el fútbol creo que nos iguala a todos y ahí se detectan errores y virtudes también. Mira, en la actividad deportiva que uno la desarrolla con pasión, en Argentina es el fútbol, pero calculo que en otros lugares puede ser el básquet, puede ser el rugby, puede ser, en realidad, cualquier deporte colectivo y de contacto particularmente. Uno llega a un momento que se muestra tal cual es, todos, no solamente los chicos, los grandes también. De manera que sí, es una forma de conocimiento, no solamente desde la perspectiva de uno que puede conocer a los demás, sino que los demás lo conozcan a uno tal cual es, con virtudes y con defectos. Así que era una herramienta. Yo la utilizaba porque la sentía, porque la percibía como importante y porque me sentía cómodo. Y yo siempre sostuve que para trabajar bien hay que estar cómodo. Y tiene que estar cómodo uno y tienen que estar cómodos los demás, porque si no, la organización no funciona. Y bueno, y hay que hacer tareas extras que en el ámbito educativo se llaman extracurriculares, pero que ayudan a que quien desarrolla su actividad como docente o como alumno pueda desplegar roles afines con sus dones, con sus capacidades. Y eso es un poquitito lo que siempre intenté hacer, por lo menos, involucrándome como uno más, ¿no? Después llegó la etapa del Instituto Domingo Faustino Sarmiento, que fuiste convocado en el año 91. Sí, bueno, comencé un 5 de mayo de 1991, recuerdo. Yo cuando vine a San Cayetano no pensaba ejercer la docencia, ya tenía mi experiencia, pero no. Y bueno, me ofrecen y no digo que no dudé, sí, dudé mucho en aceptar y finalmente acepté, hice una evaluación y acepté. El comienzo fue, creo que generalmente cuando se comienza una nueva actividad en un ámbito distinto, que uno no conoce, siempre puede tener dificultades. Tuvo sus dificultades, fue un poco difícil, aunque quizás no lo aparentaba, pero sí, porque era un ámbito que yo desconocía, una escuela a la que nunca había entrado, no conocía a su personal, no conocía a la gente, no conocía a nadie, tenía referencias de lo que era el instituto, y bueno, y comencé. Y comencé respetando las pautas de la escuela, y fue un proceso de adaptación, digamos, no solamente de adaptación de los demás hacia mí, sino yo adaptándome también a los demás en la medida de lo posible, de lo factible. Y creo que a medida que pasó el tiempo me fui sintiendo más cómodo y fui desarrollando la actividad en una forma más afín como te decía antes, como yo lo sentía. Y bueno, y así pasaron 20 años. 20 años donde hubo cambios de sistema educativo en el medio. Mira, en la historia de la educación argentina nunca hubo tantos cambios como desde el 93 hasta el 2006, 2007, 2008, bueno, y más adelante también. Yo me fui en el 2011. No había cambios en la educación, no había cambios significativos. Pero, por ejemplo, recordemos que el Instituto Domingo Faustino Sarmiento era una institución educativa privada, pero nacional, o sea, dependía de Nación. Cuando yo ingresé, en el año 91, era de Nación. En el año 1993 se dicta una ley de traspaso de las escuelas nacionales a cada una de las jurisdicciones provinciales. Esto se implementó inmediatamente en la provincia de Buenos Aires y en el año 1994, ya desde el 1 de enero, pasamos a depender de la provincia de Buenos Aires, que fue un trastorno importante, no solamente por los cambios de planes educativos, no solamente por el reacomodamiento pedagógico, sino también porque había
distintos espacios curriculares, como se llamó después, en aquel entonces se decían distintas materias, y había profesores inclusive que estaban capacitados para determinadas materias que ya no se daban más, y hubo que, bueno, la asociación cultural tuvo que intervenir, hubo que solventar económicamente lo que correspondía, en la medida de las posibilidades, con la buena voluntad de todos, pero fue una etapa difícil esa. No habíamos terminado ya esa etapa que comienza a regir lo que se conoció como la Ley Federal de Educación, que es la que trajo el polimodal, que muchos recuerdan. Bueno, eso se implementó por los años 96, 97, 98 en adelante. Primero unas escuelas pilotos en la provincia de Buenos Aires y después, bueno, nosotros lo hicimos de la mejor manera posible. Y bueno, con todas las críticas que tuvo el polimodal, pero si hay algo que yo rescato del polimodal es que permitió que las escuelas tuviesen cierta autonomía curricular, poder elegir la modalidad y poder elegir las orientaciones. Y en eso en el instituto se trabajó mucho. Finalmente se dictó una Ley Nacional de Educación en el 2006, que es la que determinó la escuela secundaria de 6 años, que es la que rige actualmente, y bueno, se está transitando en eso. Pero todo eso muy escuetamente referido, porque te puedo asegurar que respecto a cada una de las leyes, y sin hacer hincapié en algo muy legalista, sino yendo al fondo pedagógico, hubo cosas muy positivas, algunas no se siguieron debidamente, y hubo cosas negativas que se pudieron haber evitado y por errores políticos no se evitaron, como el cambio de estructura de la anterior escuela primaria a un nuevo polimodal que le quitó 2 años al secundario y se los agregó a lo que se llamó la EGB, que es lo que más conflictos y problemáticas trajo.